8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Entramos a nuestro último bloque de Directo América. Jorge Hurtado les saluda y les voy a estar acompañando en el repaso de las principales noticias a esta hora. Estos son nuestros titulares. Sin sobrevivientes, 61 personas murieron cuando un avión de pasajeros se estrelló en las afueras de Sao Paulo. El avión que viajaba desde Cascavel, en Paraná, hacia Sao Paulo cayó en una zona residencial en Vinhedo, Brasil, donde impactó contra varias casas. Las autoridades recuperaron la caja negra del vuelo e iniciaron una investigación. Nicolás Maduro rechazó la posibilidad de negociar con la líder opositora María Corina Machado, quien le había propuesto al mandatario chavista una amnistía como parte de una transición política en Venezuela. Maduro aseguró que espera tener una conversación con los presidentes de Brasil, Colombia y México sobre las elecciones. Hace un año, el asesinato de un candidato a la presidencia marcó un punto de no retorno en la violencia que enfrenta Ecuador. A 12 meses de la muerte de Fernando Villavicencio, 13 personas están detenidas por su presunta vinculación con el hecho. Hacemos un repaso de la situación de seguridad en ese país. Recuerde que puede buscarnos en todas las plataformas de redes sociales como France24 en español y también comentar esta y otras noticias usando el hashtag DirectoAmericaF24. Comenzamos en Brasil. Un avión con 61 personas a bordo se estrelló este viernes en el municipio de Vinhedo, en el estado brasileño de Sao Paulo. Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes y se inició una investigación. Se trata del incidente aéreo con mayor número de víctimas en Brasil desde la tragedia de TAM en 2007. Vamos a conectar con Eddie Micheli, consultor aerocomercial e investigador de accidentes aéreos, para tratar más de este tema. Eddie, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, Jorge. Quisiera iniciar preguntándole qué factores podrían haber contribuido a la pérdida de altitud del avión antes del impacto. Bueno, si bien es prematuro dar una opinión, una conjetura, sí sabemos, de acuerdo a los videos que han estado saliendo en las redes sociales, que el avión cayó con prácticamente cero de velocidad horizontal, o sea, no tenía propulsión. En otras palabras, eso en la aviación se llama una entrada en pérdida. Y hace muy poco tiempo, un par de horas tal vez, pude acceder al gráfico de los radares del vuelo y sorprendentemente perdió velocidad en cuestión de segundos, perdió altura muy rápido. Y esas características de vuelo también me hacen acordar un accidente de otro avión similar aquí en Estados Unidos, un ATR-72 de American Eagle, que se precipitó en exactamente las mismas condiciones. En ese momento existía en el área, en la meteorología, hielo. Y precisamente cuando yo voy a corroborar esto con el accidente de Brasil, las mismas condiciones climáticas. Y el avión ATR-72 no es un avión que es particularmente bueno en hielo. Ya ha tenido problemas anteriormente. Repito, es una teoría que esto se va a volver a confirmar o se puede tal vez indicar que pudo haber sido hielo en el momento que descifren las cajas negras, sobre todo la caja de los datos técnicos del avión. Es bastante inusual que un avión haga este tipo de maniobras o que pierda altura repentinamente porque va en contra de todo lo que es el diseño y la performance del avión. Ahora, ¿cómo influyen las condiciones meteorológicas, como usted mencionaba, la formación de hielo, por ejemplo, en la seguridad de un vuelo? Los aviones tienen un sistema de antihielo. Generalmente esto sucede cuando comienzan a descender hacia el aeropuerto de destino y encuentran lo que se llama en el ámbito aerocomercial gotas de aire supercongelado, que al tomar contacto con el fuselaje del avión se produce hielo. Y los aviones tienen estos sistemas, pero precisamente para combatir y para romper el hielo. Pero el ATR, el sistema sigue siendo ineficiente. Repito, es una teoría que tiene mucho sentido cuando uno compara los gráficos de este
con el de American Eagle hace unos años atrás cerca del aeropuerto de Chicago. Exactamente los mismos parámetros. Bueno, la aeronave había sido fabricada en el 2010 según las autoridades brasileñas, quienes también dijeron que no hubo comunicación de emergencia. Ahora, para las autoridades, ¿cuáles son los pasos típicos que se siguen en una investigación de accidentes aéreos? Por lo general, lo primero que se hace es cercar el área para que los investigadores puedan tomar pruebas, fotografías, evidencias. Se necesita evidencia, si estaban funcionando los motores. Hay un montón de cosas que ellos tienen que hacer en una lista de chequeo. Después, inmediatamente cuando se recuperan las cajas negras, tanto la caja negra de grabaciones de la cabina de vuelo y la caja negra de datos técnicos, se compara lo que se vio en el campo de investigación versus lo que dicen los datos técnicos. Y de ahí se comienza a hacer una investigación para después, consecuentemente, llegar a una conclusión, las causas del accidente. Bueno, ¿y qué nos puede contar sobre el modelo de este avión estrellado? Es un avión que se fabrica básicamente en Francia, es un conglomerado de países y es un avión turbohélice, 2 motores, se usa para vuelos cortos, etapas cortas, y ya hace más de 30 años que está en el mercado, podría decir que casi 40 años que está volando con distintas versiones, pero el diseño básicamente es el mismo. Han mejorado tal vez los motores, una serie de cosas, le han puesto inclusive más instrumentos modernos para cumplir con los requerimientos actuales, pero el avión en sí, repito esto, tiene un historial de no volar o no comportarse muy bien en condiciones de hielo. Y se comprobó varias veces, el avión sigue volando y las líneas aéreas que lo vuelan evitan, obviamente, volar en áreas donde existe este tipo de peligros. Eddie, muchísimas gracias por sus aportes y esas explicaciones que nos daba sobre este accidente. Lo esperamos en una próxima ocasión acá en France 24 en español. Buenas noches. Vamos a cambiar de tema. Nicolás Maduro rechazó la posibilidad de negociar con la líder opositora María Corina Machado. El mandatario desestimó cualquier intento de diálogo con Machado, a quien calificó de prófuga de la justicia, y dijo que la opositora debería negociar es con el fiscal general de Venezuela. Esta negativa se produce después de que Machado propusiera una amnistía como parte de una transición política en ese país. Maduro también expresó su intención de conversar con los presidentes de Brasil, Colombia y México sobre las elecciones. Escuchemos. Yo creo que el único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general, que se entregue ante la justicia y dé la cara y responda por los crímenes que cometió. De verdad es la única negociación que cabe aquí. Hace un año Ecuador se vio sacudido por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio durante un acto de campaña en Quito. Fue el 9 de agosto del 2023, apenas 11 días antes de las elecciones extraordinarias. Villavicencio fue abatido a tiros por un grupo de sicarios que logró infiltrarse en el acto en el que participaba. El caso sigue sin resolverse para muchos allegados a Villavicencio, que piden respuestas sobre quién orquestó el asesinato. Por su parte, el presidente Daniel Noboa declaró toque de queda en 20 cantones de 4 provincias del país, argumentando que es una medida necesaria para combatir la inseguridad en esas localidades. Nuestra corresponsal en Guayaquil, Carolina Mella, nos cuenta más. Un año después del asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, hay muchas preguntas sin respuestas y además hay mucho sigilo. Si bien 5 personas fueron condenadas como autores materiales y cómplices del crimen, la justicia no ha llegado para determinar quién o quiénes mandaron a matar al político, que era una figura incómoda para muchas esferas del poder y para las mafias. Esta impunidad retumba en momentos críticos para Ecuador, donde se han asesinado a 14 políticos, entre alcaldes, concejales y funcionarios públicos desde el 2023. Además, a puertas de una nueva elección presidencial, surge el temor de que esas imágenes del 9 de agosto se repitan y si el Estado logrará proteger a los candidatos o será nuevamente una campaña violenta como la que se vivió el año pasado. El gobierno habla de una disminución de la violencia del 17
7% en los homicidios intencionales, comparado con el 2023, que fue el año más violento en la historia de Ecuador. Pero el presidente ha tenido que decretar un toque de queda para prohibir la circulación en 20 ciudades del país. Este nuevo decreto llegó acompañado además de un cambio importante en la cúpula policial. El mandatario cambió al comandante de la policía y nombró a Víctor Zárate, quien hace 2 años fue el jefe de la zona más peligrosa de Ecuador, la zona 8, justo donde yo me encuentro en este momento. Pero en su paso no evitó la escalada de la violencia, masacres, delitos comunes e incluso el robo de armas en las bodegas del cuartel policial que él dirigía. Vamos a Europa. La huida de Carles Puigdemont desató un escándalo en España luego de que el líder independentista apareciera brevemente en Barcelona y luego desapareciera nuevamente sin ser rastreado. Hoy el político reapareció a través de la red social X explicando que se encontraba en Waterloo, Bélgica, y lanzando múltiples críticas al gobierno y a las autoridades españolas. Más en el siguiente informe de Andrés Mesa y Rodolfo Asomosa. ¿Dónde está Carles Puigdemont? La incógnita que tenía toda España en suspenso ha sido respondida. Después de desafiar una orden de arresto en su contra y desaparecer luego de realizar un acto público en Barcelona, el político hizo su reaparición a través de la red social X. Ya he dicho que nunca he tenido la intención de entregarme voluntariamente, ni de facilitar mi detención, porque me parece inaceptable que me persigan por motivos políticos por encima de la ley de amnistía. Dentro de su declaración, Puigdemont adicionalmente denunció al Departamento de Interior de España y a su jefe, Joan Ignasi Elena, de desatar una ola represiva. Acusación que también dirigió al jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Salén, por su participación en lo que él llama una cacería de brujas. La desaparición del líder independentista había puesto en entredicho el papel de la policía de Cataluña, cuyo jefe admitió que era posible que varios uniformados hayan prestado colaboración, por lo que la justicia solicitó información sobre las causas del fracaso del operativo para detener a Puigdemont. El Tribunal Supremo evalúa las responsabilidades penales de aquellos presuntos involucrados con el escape, bajo el delito de encubrimiento, que cuenta con una pena de entre 6 meses a 3 años en prisión. Puigdemont es buscado por malversación de fondos por presuntamente desviar dinero para financiar el referéndum independentista del 2017, un delito que no estaría cubierto por el acuerdo de amnistía aprobado en España y del que se han beneficiado varios líderes implicados en el proceso separatista. En noticias de la guerra en Ucrania, en la región de Kursk, fronteriza con Ucrania, Rusia enfrenta la mayor incursión en su territorio desde el inicio de la invasión en el país vecino. Por ello, declaró situación de emergencia a nivel federal y envió refuerzos a esa zona. Mientras tanto, Kiev sigue combatiendo por 4º día consecutivo contra las fuerzas enviadas por el Kremlin. En una estación de ferrocarril en el centro de Moscú, grupos pequeños de familias desplazadas, incluidos niños y ancianos, llegan procedentes de Kursk. Veamos. Continúan los combates en la región de Kursk. Desde el martes, las fuerzas ucranianas avanzaron unos 10 kilómetros en territorio ruso. Soldados ucranianos reivindicaron la toma de la ciudad de Sudzha, donde pasa un importante gasoducto. Una información que no ha sido confirmada por la parte rusa. Frente a la amenaza, el Ministerio de Defensa ruso anunció el envío de más tropas en la zona y miles de civiles han sido evacuados. La situación en Sudzha es muy mala. Llamamos a un taxi desde Belitsa y salimos por Oboyán, pero ni siquiera nos arriesgamos a ir por Sudzha. El resto estuvo bien. En las provincias fronterizas a Kursk, los habitantes temen de que los combates lleguen hasta sus hogares. Presidente Putin, probablemente deberías tomar una acción militar más decisiva porque me preocupa si seremos los siguientes. Ahora mismo es Kursk y después de Kursk, como sabes, es Oriol. Este operativo militar es la primera incursión ucraniana en territorio ruso desde el principio de la guerra, pero Kiev se muestra discreto sobre esta operación. El jueves, el presidente Volodymyr Zelensky hizo una breve referencia a ella sin nombrarla. Los ucranianos saben cómo lograr sus objetivos y no elegimos alcanzar los objetivos en la guerra. Rusia trajo la guerra a nuestra tierra y debería sentir lo que ha hecho. Queremos alcanzar nuestros objetivos lo antes posible en tiempos de paz. Mientras, los bombardeos rusos sobre Ucrania siguen siendo intensos. Un ataque aéreo sobre un supermercado de Konstantinivka dejó al menos 12 muertos este viernes. Llegamos al final de esta edición de Directo América. Es momento de continuar con más de la programación regular de France 24 en español. Nuestro siguiente programa, Aquí América, con Natalia Cabrera. Hasta la próxima.